ya en línea. Estamos ya en línea para comenzar con este vídeo sobre funciones trigonométricas inversas. Estamos esperando a ver si nos dan aceptación nuevamente el estimado amigo Alberto Vizcaíno como administrador del grupo Ayuda en Matemática y Física 100%. Así es que vamos a estar al pendiente de esta ayuda. Ok, ya estamos ya en vivo y en directo y a todo color, como se dice. Aprovecho a comentarles que este vídeo está disponible en dos partes. En mi canal Odilio Flores en YouTube, ¿verdad? Está disponible y pues necesito que esta sesión de hoy pues la tengamos un poquito más dinámica, más compartida, para que de manera sobre la marcha pues vayamos viendo si se va entendiendo, si tienen alguna duda, alguna recomendación, ¿verdad? Es bueno porque de ser posible pues, ¿verdad? Vamos a sortear o a regalar, por así decirlo, textos en PDF, ¿verdad? Textos en PDF para cada uno de ustedes del tema o de otros temas que también nosotros tengamos disponibles. Este tema de las funciones trigonométricas inversas, de las derivadas, es muy importante. Fíjense que es muy importante, sobre todo en la integración. En las integrales por sustitución trigonométrica se aplica este concepto. Entonces es muy importante ver antes las derivadas trigonométricas inversas para poder, ¿verdad? Para poder entender mejor, ¿verdad? La integración por sustitución de funciones trigonométricas inversas. ¿Ok? ¿Cómo está la situación? ¿Vamos bien? Necesito que entremos en contacto con los que se vayan conectando. Vamos a estar hablando un poquito antes de empezar en lleno para pues permitir que se vayan, ¿verdad? Conectando poco a poco, ¿verdad? Ya aparecen aquí cuatro amigos ya conectados. Vamos a esperar un poco más. Por favor, hagan sus respectivos comentarios. Ya van 6 y ahí van, ¿verdad? Hagan sus respectivos comentarios para este caso. Repito, muy importante este tema. Póngale mucha atención porque cuando usted mire o ha visto las integrales por sustituciones trigonométricas, va a aplicar esto. Nada más que aquí estamos con las derivadas y la integración es lo inverso, por así decirlo, de la derivación. Me recuerdo mucho porque yo este tema de funciones trigonométricas inversas, las derivadas, prácticamente no las vi. Prácticamente no las vi durante mi formación, así es, a veces eso sucede, pero sí las vi su aplicación como integrales, ya en las integrales por sustitución, ¿verdad? Ok. Que es un tema que vamos a entrar pues más adelante ya lo que es las integrales. Vamos a empezar con las integrales inmediatas, luego, ¿verdad? Sustitución trigonométrica por sustitución o cambio de variables. Vamos a ver integrales por partes y de ser posible vamos a ver convergencias de integrales según la exigencia suya. Bueno, no olviden por favor ahí estar comentando, ¿verdad? Para estar aquí pues en contacto, ¿verdad? En contacto. Ok. Entonces vamos a empezar con esta tabla de las derivadas. Estas tablas que son identidades que tienen que ver con las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas inversas? Pues lógicamente la del seno es la arcoseno, también llamada seno inverso, ¿verdad? La de el coseno, arcocoseno o coseno inverso. La de la tangente, pues arco tangente o tangente inversa. La de cotangente, arco cotangente o cotangente inversa. La de secante, arco secante. Bueno, es lógico, la palabra arco, ¿verdad? Arco, ok. Entonces, para el arco seno o el seno inverso, la derivada, su derivada será 1
sobre la raíz cuadrada de 1 menos la variable al cuadrado por la derivada de esa variable, que ojo, a veces esa variable no solo es una letra, no solo es X, no solo es U, puede ser varios términos. El argumento puede estar formado por varios términos. Entonces, en algunos textos aparece que la derivada del arcoseno de un argumento es igual a la derivada del argumento sobre raíz de 1 menos el cuadrado del argumento, ¿verdad? El argumento es el ángulo, por así decirlo. Acuérdense que si usted multiplica a U', que significa derivada por 1, le da U', entonces eso se coloca aquí en la parte superior. La derivada del arco coseno es prácticamente la mismita de la derivada del arcoseno, excepto que va el signo menos. Si se fijan, la única diferencia es que en el arco coseno va un signo menos. Vamos ahora con la derivada de la arcotangente o de la tangente inversa, simplemente es igual a 1 sobre 1 más U al cuadrado por U'. Repito, en algunos casos, pues aparece U' aquí en el numerador, porque U' por 1, ¿verdad? Es U'. Vamos con la fórmula para la derivada de la arcotangente. Es la misma, si se fijan, la derivada de la arcocotangente. Es la misma fórmula de la derivada del arcotangente, excepto el signo, ¿verdad? En el arco cotangente va el signo menos en menos 1, al igual que se diferencia la derivada del arco coseno por la derivada del seno. Ok. La derivada del arco cosecante es igual a 1 sobre el argumento que multiplica a la raíz cuadrada del cuadrado del argumento menos 1 por la derivada del argumento. Y le repito, como U' por 1 es U', en alguna fórmula no aparece el 1, sino que aparece de un solo U' o f de x, porque en este caso al argumento se le llama f de x. Y por último tenemos la derivada de la arco cosecante, que podemos ver que es la misma fórmula excepto el signo, la misma fórmula del arco secante excepto el signo. Entonces vamos a empezar, vamos a hacer aproximadamente 8 o 9 ejercicios solamente de derivadas trigonométricas. Mucha atención, le repito, para que usted pues esté al tanto, esté práctico cuando miremos o cuando usted mire la integración por sustituciones trigonométricas. Bueno, la numeral 11, el número 11 nos dice y igual a 3x cuadrado por el arco coseno de x sobre 2, de un medio de x. Entonces aquí tenemos la derivada de un producto, por eso le coloqué en azul, mire que son dos funciones, 3x cuadrado por el arcoseno de un medio de x. Miren, en este caso y en las fórmulas que vamos a aplicar, x medio del argumento le llamaremos f de x. Entonces podemos ver aquí que como es la derivada de un producto, la derivada de un producto es igual a la derivada del primer término, aquí lo tenemos planteado, de x sobre x cuadrado, sacando a 3 por lo que vimos en el vídeo de ayer, que la derivada de una constante que multiplica a una función, en este caso una variable, es igual a la constante por la derivada de la función. Por eso aquí sacamos el 3, ¿verdad? Por la derivada de x cuadrado. Repitiendo, la derivada de un producto es igual a la derivada de la primera función por la segunda. Por eso tenemos planteada la derivada de 3x cuadrado por la segunda función, no por la derivada, sino por la segunda función. Luego más la primera función, que es 3x cuadrado, por la derivada de la segunda. La primera función, que es 3x cuadrado, en este caso no escribí 3x cuadrado porque el 3 lo sacamos afuera y puede ver que ese 3 multiplica a toda la operación que vamos a hacer, ¿verdad? A toda la operación, entonces está fuera, lo sacamos. Ok. Entonces, ya sí en sí aplicando la derivada, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? La derivada de x cuadrado, acuérdese, la derivada de la función exponencial
El exponente pasa a multiplicar a la variable y como exponente se le resta 1. Es decir, la derivada de x cuadrado es 2x. El 2 pasa a multiplicar y al exponente se le resta 2, que es igual a 1, y todos sabemos que el exponente 1 no es necesario escribirlo. Entonces ya tenemos la derivada por la otra función más la primera función por la derivada de la segunda. ¿Y cuál es la derivada del arcoseno? Miren, aquí está planteada la derivada del arcoseno es igual a la derivada del argumento, que el argumento es x medio, sobre raíz de 1 menos el argumento al cuadrado. Al inicio, que le explicaba en la tabla, aparecía como u. Esto sería u', ¿verdad? Aquí está en términos, en otra denotación de derivadas. Entonces, ya tenemos planteado el 3 que multiplica todo, la derivada de x cuadrado es 2x por la segunda función, más la primera función por la derivada de la segunda función. Ok, entonces aquí tenemos 2x, ya lo teníamos por el arcoseno de x medio más x cuadrado por la derivada de la segunda función. Acuérdese que el argumento es x medio, es decir, un medio de x. Y acuérdese que un medio sería una constante, x la variable. Acuérdese que la derivada de nx es igual a n. Por lo tanto, la derivada de un medio de x es igual a un medio, es igual a un medio. Ok. Seguimos para abajo. Entonces tenemos lo mismo y fíjense bien, este un medio que lo tenemos en el denominador, en el numerador, perdón, dejamos el 1 arriba y bajamos el 2 abajo. Entonces por eso en el siguiente paso tenemos arriba 1 sobre 2 que multiplica a este radical, ¿verdad? Si usted no lo entiende, pues simplemente arriba tenemos un medio y abajo escriba 1 sobre 1 para tener una fracción compleja, 1 sobre 1. Entonces, acuérdense que se multiplican los extremos. Este 1 por el 1 de abajo es igual a 1. Y este 2 por el 1 de abajo es igual a 2. Entonces nos queda un medio, pero ya abajo. El 1 arriba y el 2 abajo. Por esa razón, en este siguiente paso, ya arriba solo nos queda 1 y este 2 abajo. Es el un medio que teníamos arriba, es lo mismo. Ok. Entonces seguimos. Fíjese aquí la operación interesante que voy a hacer aquí. Fíjese bien la operación interesante que voy a hacer. Este 2 está multiplicando a este radical. Entonces yo ese 2 lo puedo meter a multiplicar a todo lo que está adentro. Pero como aquí es 2 y es una raíz cuadrada, adentro lo inserto como 4. ¿Por qué? Porque adentro es una raíz cuadrada. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 4? Pues es 2. Por eso adentro lo vamos a introducir como 4. Aquí está, en este paso aquí está. 4 que multiplica a 1 menos x cuadrado sobre 4. ¿Ok? Sobre x cuadrado sobre 4, que no le había explicado esta parte, se me fue aquí, ¿qué se me hizo? Aquí está, ¿verdad? Esto es elevado al cuadrado, x al cuadrado es x cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Por eso tenemos raíz de 1 menos x cuadrado sobre 4. Raíz de 1 menos x cuadrado sobre 4. Entonces, fíjese bien que ahora, ¿qué es lo que tenemos? Este 4 le aplicamos la distributiva 4 por 1. Es 4 menos 4 que multiplica. Y este 4 que divide se nos cancela y nos queda x cuadrado. ¿Ok? Entonces, pero no se olviden que aquí hay una multiplicación. 2x por seno, por arcoseno de x medio. No puedo multiplicar porque son términos distintos. Pero aquí sí, este x cuadrado yo lo puedo multiplicar por 1 porque es como que sea un entero por una fracción. El entero se multiplica por el numerador y se copia el denominador. X cuadrado por 1 es x cuadrado sobre raíz de 4 menos x cuadrado. ¿Ok? Entonces, luego tenemos que este 3, acuérdense que este 3 multiplica todo, ¿verdad? Multiplica todo. Entonces, son dos términos los que hay dentro del paréntesis. ¿Cuánto es 3 por 2x arco coseno de x medio? Pues simplemente cuando usted multiplica un entero por
por cualquier otro número, en este caso que lleve variables, mejor dicho, por un término que lleva variables, entonces solo multiplique los coeficientes, ¿verdad? Solo multiplique los coeficientes. Vamos a ver si me logra entender esto, por qué solo se multiplican los coeficientes y se copia lo demás. Vamos a ver si me logra entender esto. Acuérdese que todo número constante es como que esté elevado a una variable, es como que multiplique, perdón, a una variable elevada al exponente cero. Es decir, este 3 es como que nosotros digamos 3x a la 0. ¿Cuánto es x elevado al exponente 0? Es 1. Acuérdese de la propiedad de los exponentes que nos dice que toda base elevada al exponente 0 es igual a 1, excepto la base 0. Aunque algunos están con ese pleito que algunos dicen que también 0 a la 0 es igual a 1. Entonces, por esa razón, decir 3 es lo mismo que decir 3x al exponente 0 a la x. Entonces, aquí estaríamos multiplicando. Por ejemplo, con este 2x estaríamos multiplicando, ¿verdad? Y acuérdense que para multiplicar potencias de igual base se copia la base y se suman los exponentes. Entonces, multiplicamos también los coeficientes. 3 por 2, 6, y luego x a la 0 por x a la 1, copio la base y sumo los exponentes. 0 más 1 es 1. Disculpe que hice esa explicación, por esa es la razón que usted cuando multiplica una constante por un término con variable, usted solo multiplique los coeficientes y copia lo demás, copia las variables. Ok. Entonces aquí 3 por 2x por arcoseno de x medio es igual a 6x por arcoseno de x medio. Como son dos términos, el 3 lo tengo que multiplicar por los dos. Y 3 por este término es 3x cuadrado sobre raíz de 4 menos x cuadrado, ¿verdad? Por eso ya tenemos el 3x cuadrado. Y aquí pues termina este primer ejercicio, ¿verdad? Este primer ejercicio. Ok, tal vez me van comunicando porque no tengo acceso a a los comentarios. No sé si es que no han todavía comentado, ¿verdad? Si no, tal vez hay algunos compañeros que tienen mi número de WhatsApp, me pueden ir monitoreando, por favor. Algunos que estén conectados y que tengan mi número, por WhatsApp me pueden ir informando. Ok, vamos al siguiente ejercicio. Y igual al arcoseno de x sobre x. Una derivada de función trigonométrica inversa en forma, ¿verdad? En forma de cociente. Y igual al arcoseno de x sobre x. ¿Cuál es la derivada de un cociente? Pues es igual a la derivada del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador. Así es esto, sobre el cuadrado del denominador. Repito, la derivada de un cociente es igual al numerador, en este caso al coseno de x, la derivada del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Cuando digo denominador y no menciono derivada, es sin derivar. Entre el cuadrado del denominador. Entre el cuadrado del denominador. Entonces aquí, ¿cuál es el numerador? Arcoseno de x. ¿Cuál es la derivada del arcoseno de x? 1 sobre 1 menos x cuadrado. Acuérdese que esta es la fórmula. Simplemente aquí va la derivada. Aquí va, acuérdese que va f de x, que es el argumento. Y como en este caso el argumento simplemente es x, ¿cuál es la derivada de x? Es 1. Acuérdese que era igual a la derivada del argumento entre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado. Y como el argumento de la función arcoseno es x, x al cuadrado es x cuadrado. Por lo tanto, esta es la derivada. 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado es la derivada del arcoseno de x. Luego acuerde que dice que es la derivada del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador, aquí está x, la derivada de x es 1, por el numerador que es arcoseno de x, entre el cuadrado del denominador. El denominador es x, entonces al cuadrado es x cuadrado. Ok. En este siguiente paso,
Aquí tenemos, como le digo, por decir así, un entero, esta X que multiplica a un racional. Entonces se multiplica el entero por el numerador y se copia el denominador. X por 1 es X sobre raíz de 1 menos X cuadrado. Es lo que hicimos aquí, y luego aquí sabemos que 1 por arcoseno de X es arcoseno de X. En este caso, al arcoseno de X le escribo denominador 1 para que usted entienda un poquito mejor, y vamos a hacer esta resta de fracciones de racionales, esta resta de racionales heterogéneos, es decir, que no tienen el mismo denominador. Entonces vamos a aplicar una de las reglas, ¿verdad? Es la regla, no es el procedimiento Fidel, sino que es una regla que es válida, que es la famosa carita feliz, que consiste en multiplicar el primer numerador por el segundo denominador, menos o más según corresponde el signo, el primer denominador por el segundo numerador, y todo va sobre el producto de los denominadores. Por eso la carita feliz, aquí va una flecha, aquí va otra, y luego se forma aquí la sonrisa, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a hacer en este paso. Vamos a decir X por 1 es X menos raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado por arcoseno de X es arcoseno de X por raíz de 1 menos X cuadrado, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto, podemos colocar, no importa, podemos colocarlo esto primero o después. Lo importante es que se plantee la multiplicación. ¿Sobre qué? Sobre raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado por 1, que es igual a raíz cuadrada de 1 menos X cuadrado. Y sobre, ¿verdad? Sobre el denominador, que era el cuadrado X cuadrado. ¿Ok? Entonces ya tenemos prácticamente un solo término bajo un mismo denominador. Aunque son dos términos arriba, pero están bajo un mismo denominador, entonces podemos aplicar aquí la operación oreja o la operación tortilla, que no es más que convertir esta fracción compleja en una fracción común, multiplicando los extremos, que serían el numerador, y multiplicando los medios, que serían el denominador. Por esa razón a este X cuadrado le escribí como denominador 1. Entonces sabemos que toda cantidad multiplicada por 1 es igual a sí mismo, ¿verdad? Entonces ese numerador por 1 es igual a lo mismo. Aquí lo tengo escrito otra vez. Y los medios, que son estos dos, raíz de 1 menos X cuadrado y X cuadrado, entonces se convierten en el denominador. Aquí lo tengo planteado. X cuadrado por 1 menos X cuadrado. Lo que aplicamos fue multiplicación de los medios, de los extremos es el numerador, y la multiplicación de los medios es el denominador. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí termina porque no podemos simplificar nada más. Aquí en el numerador hay dos términos, uno es arcoseno de X por raíz de 1 menos X cuadrado, y la X, son dos términos. No podemos factorizar, no podemos hacer más para simplificar. Por lo tanto, este segundo ejercicio ahí estaría, ¿verdad? Resuelto. Ahí estaría resuelto. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente ejercicio. Siempre como cociente. Y aquí tenemos dos funciones trigonométricas inversas como cociente. Y igual a arcoseno de 4x sobre arcocoseno de 4x. ¿Verdad? Entonces, para no hacer tanta acumulación de trabajo, primero por separado vamos a calcular las derivadas de estas funciones trigonométricas inversas, y después las vamos a sustituir planteando la derivada del cociente, porque es un cociente el que vamos a derivar. Comenzamos con el arcoseno, que ya habíamos visto la fórmula de su derivada, es igual a f' de x, y f' de x es el argumento, ¿verdad? Sobre la raíz de 1 menos esa función f de x al cuadrado, que es f de x, ¿verdad? Es el argumento. F de x es el argumento. O sea, aquí sería f' de x, es decir, la derivada de 4x. Entonces vamos primero con el arcoseno.
¿verdad? Entonces aquí está f' de 4x sobre 1 menos 4x al cuadrado. Ahí está planteado. Sabemos que la derivada de 4x es 4. Acuérdense, la derivada de nx es 4. Usted vaya viendo cómo en su mente se va escribiendo esos conceptos para que cuando le aparezcan se le enciende el bombillo y usted pueda hacer esos cálculos. Usted puede decir la derivada de un número que acompaña a la x es igual al número, ¿verdad? Entonces tenemos arriba que la derivada de 4x es 4 y aquí tendríamos raíz de 1 menos 4x al cuadrado. No olvide que hay que elevar a todo al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y x al cuadrado es x cuadrado. Entonces ya tenemos calculada la derivada del arco seno de 4x. Ahora vamos a hacer la derivada del arco coseno de 4x. Acuérdense que aquí prácticamente es la misma, la derivada del arco coseno es la misma de la derivada del arco seno, excepto que va un signo menos, ¿verdad? Pero vamos a hacer el procedimiento. Aquí está. Si la derivada del arco coseno, si y es igual al arco coseno de f de x, le repito, f de x es el argumento, entonces la derivada es igual al negativo de la derivada de x, que es el argumento, sobre raíz de 1 menos la función al cuadrado, que le repito, es el argumento, en este caso, f de x. Entonces empezamos a sustituir. La derivada va a ser de la función 4x. Y aquí vamos a escribir también, aquí mejor vamos a escribirlo así, sería de un solo 4x al cuadrado. Nos va a quedar lo mismo, la derivada de 4x ya sabemos que es 4 y como está un signo menos antes, pues le colocamos el signo menos antes. Este signo es lo que diferencia a la derivada del arco seno con la derivada del arco coseno. Entonces, el mismo caso, 4x al cuadrado es 16x cuadrado. Entonces ya tenemos ambas derivadas. Entonces ahora sí planteamos el procedimiento para la derivada de un cociente. ¿Cuál es la derivada de un cociente? Decíamos que es igual a la derivada del numerador, aquí está planteado la derivada del arco seno de 4x por el numerador, que está planteado por el numerador, menos la derivada del denominador, ¿verdad? Este es el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador entre el cuadrado del denominador. Aquí estamos aplicando el procedimiento para encontrar la derivada de un cociente. Empezamos a actuar, ya habíamos calculado ahorita aparte cuál es la derivada del arcoseno de 4x, encontramos que es 4 sobre raíz de 1 menos 16x cuadrado. Por el arcocoseno de 4x, como dice el procedimiento, menos la derivada del arco coseno, que también le encontramos que es menos 4 sobre raíz de 1 menos 16x cuadrado, por la segunda, ¿verdad? Por la primera función, por el numerador, sobre el cuadrado del denominador, ¿verdad? Entonces, arco coseno, ¿verdad? Arco coseno, si es arco coseno, que eso lo escribo arco, no lo voy a escribir doble S, arco coseno, cuadrado, ¿verdad? Arco coseno cuadrado de x. No olvide que en las funciones trigonométricas, cuando usted lo eleva a un exponente, el exponente se acostumbra a ponérselo nada más a la función trigonométrica. Por lo tanto, aquí está escrito arco coseno cuadrado de x. ¿Qué vamos a hacer en este siguiente paso? Puede ver que en ambos términos hay un entero, por así decirlo, que multiplica a un racional. En ambos casos, en ambos términos, ¿verdad? En ambos términos está eso. Ok, entonces vamos a multiplicar ese entero por el numerador sobre el denominador. 4 por arco coseno de 4x es 4, arco coseno de 4x. ¿Verdad? Acuérdese que aquí no puedo, este 4x no lo puedo multiplicar con este 4, porque este 4x es el argumento, no es el coeficiente. Entonces lo planteamos así, y lo mismo acá, negativo 4 por arco seno de 4x, también lo planteamos así. Lo planteamos así. Ok, entonces copiamos todo lo demás tal como está. Tal como está. Entonces ya tenemos claramente definidas dos fracciones, dos racionales que se van a restar. Dicho sea de paso, se van a sumar porque aquí hay un menos y aquí hay otro menos. Menos por menos es más.
Entonces aplicamos lo mismo de la carita feliz, el primer numerador por el segundo denominador. Aquí está planteado. El primer numerador por el segundo denominador. Y luego más, porque menos por menos es más, el segundo, el primer denominador por el segundo numerador, que en este caso lo escribí de manera inversa por cuestión estética. Acuérdense que en la multiplicación, lo mismo 4 por 5 que 5 por 4. No hay ningún problema, es la propiedad conmutativa. Sobre, acuérdese que la carita feliz, después el denominador común es el producto de ambos denominadores. Es decir, raíz de 1 menos 16x cuadrado por raíz de 1 menos 16x cuadrado. Y todo esto no se olvide que es sobre arco coseno cuadrado de 4x, porque hemos venido operando solamente en el numerador. Ok. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer aquí en este paso? Pues simplemente en el siguiente paso, ¿cuánto es una misma cantidad radical elevado al cuadrado? ¿Cuánto es una raíz cuadrada elevado al cuadrado? Simplemente desaparece el radical, porque acuérdense que es exactamente el mismo número. El radicando es exactamente el mismo. Entonces, como que usted diga, raíz cuadrada de 1 menos 16x cuadrado por raíz cuadrada de 1 menos 16x cuadrado. Entonces, se nos elimina el radical y nos queda solamente el radicando. Aquí lo tenemos, 1 menos 16x cuadrado. Solo ese paso fue el que logramos hacer aquí, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Aplicamos lo mismo de los extremos. Suponga que aquí hay un denominador 1. Todo esto por 1, multiplicamos los extremos, es igual a sí mismo. Aquí está todo eso, todo el numerador. Y luego, el denominador es el producto de los medios. Aquí está planteado 1 menos 16x cuadrado que multiplica a arco coseno cuadrado de 4x. En esta parte, ponga más atención todavía lo que vamos a hacer. Podemos ver que en el numerador existe raíz de 1 menos 16x cuadrado como factor común. Está en ambos términos, entonces lo vamos a extraer como factor común, pero ¿para qué? Para operarlo con este 1 menos 16x cuadrado. Algunos de ustedes pueden decir, pero ¿cómo si aquellos son raíz cuadrada y este no? Ya vamos a ver esa operación. Le explicaba que para extraer un factor común, bueno, ya lo tenemos identificado, es un término, sería factor común monomio. ¿Cómo lo vamos a plantear? Ese factor común multiplicado, ¿verdad? ¿Qué multiplica a los factores originales divididos por ese factor común? Es decir, el factor común es raíz de 1 menos 16x cuadrado. Si usted divide a todo esto entre 1 menos 16x cuadrado, se nos cancela la raíz de 1 menos x cuadrado y nos queda solamente 4 arco coseno de 4x. Lo mismo acá, si el factor común que identificamos, que es raíz de 1 menos 16x cuadrado, usted a este término lo divide por él, se nos va a cancelar 1 menos 16x cuadrado y nos va a quedar solamente 4 arco coseno de 4x. Es lo que tenemos aquí. Puede ver, sacamos al factor común y planteamos ya solo las sumas de los términos que nos quedaron después de haber dividido cada término por ese factor común. Eso es el procedimiento en realidad que se hace, pero a veces uno dice, bueno, aquí se me cancela este entre el factor común y me queda solo este. Es perfecto, ¿verdad? Esas son reglas que nacen de los procedimientos rigurosos, ¿verdad? De los procedimientos originales o rigurosos. Ok, entonces, les repito, ahora vamos a operar este raíz de 1 menos 16x cuadrado, porque como multiplica, ya lo puedo también operar con este que también multiplica. ¿Cómo lo vamos a operar? Acuérdese que como esto lo podemos expresar como potencia, ¿verdad? Como potencia le mencionaba que usted puede encerrar ustedes entre paréntesis la cantidad subradical, como todo está bajo el radical, todo va a ser la base, ¿verdad? Todo sería la base y usted perfectamente le puede colocar exponente 1 a esa base
usted le puede colocar exponente 1, porque toda base elevada al exponente 1 es igual a sí misma. Entonces esta expresión en forma de potencia, acuérdese que el índice de la raíz, que es 2, pasa a dividir al exponente. Entonces nos queda que esto es igual a esto, a 1 menos 16x cuadrado elevado a la 1 medio, elevado a la 1 medio. Entonces ahora puede ver que este 1 menos 16x cuadrado lo elevé al exponente 1, se lo coloqué, es lo mismo, el exponente 1 no es necesario escribirlo, porque toda cantidad elevada al exponente 1 es igual a sí misma. Entonces aquí vamos a dividir potencias de igual base, porque la base es la misma. Entonces podemos operar potencias de igual base. ¿Qué dice la regla? Se copia la base para dividir, se copia la base y se restan los exponentes. Entonces aquí tenemos 1 menos 16x cuadrado a la 1 medio menos 1. Y lo demás lo copiamos por arco coseno de 4, por arco coseno de 4x, ¿verdad? Más 4 arcoseno de 4x. 4 arcocoseno de 4x más 4 arcoseno de 4x. Aquí lo tengo planteado menos 1, que usted sabe que 1 en medios, en mitades, es igual a 2 medios, ¿verdad? Porque 2 entre 2 es 1. Ok, entonces tenemos que 1 medio menos 2 medios es igual a negativo 1 medio. Es lo que tenemos operado aquí. 1 medio menos 2 medios es igual a negativo 1 medio. ¿Por qué? Porque signos iguales se restan y conservan el signo del número con mayor valor absoluto. Entonces no quedó esta expresión de la división, nos quedó esa expresión. Y sabemos que si nosotros le queremos cambiar el signo al exponente, lo pasamos para abajo, aquí lo pasamos para abajo, lo quitamos de arriba, lo pasamos para abajo, y el exponente 1 medio ya no es negativo, es positivo, ¿verdad? Y sabemos también que en una potencia donde el exponente es racional, el denominador significa el índice de la raíz. Por lo tanto, 1 menos 16x a la 1 medio es lo mismo que raíz de 1 menos 16x, raíz, perdón, de 1 menos 16x. Aquí no es x cuadrado, simplemente es x. Permítanme aquí 16x, así es, ¿verdad? Porque este 2 pasa a ser la raíz cuadrada y esto nos queda elevado a la 1, todo esto a la 1 y todo esto a la 1 es igual a sí mismo, no es necesario escribirlo. Entonces aquí terminamos, el resultado es que la derivada de la función que nos dieron, que era arcoseno de 4x entre el arcocoseno de 4x, es igual a esto. A 4 por el arcocoseno de 4x más 4 por el arcoseno de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos 16x por el arcocoseno cuadrado de 4x. Vamos al ejercicio número 14. Interesante también, nos dicen que y es igual al arcoseno de 4x elevado al cuadrado. Como le mencioné, si usted quiere, puede pasar este cuadrado aquí a la función y deje el 4x, si usted quiere. Aquí en este caso vamos a tener que hacer un cambio de variable porque no tenemos una regla que nos derive una función trigonométrica inversa elevado a un exponente distinto de 1, ¿verdad? Entonces vamos a tener que hacer cambio de variable o sustitución. Vamos a decir que u es igual al arcoseno de 4x. U es igual al arcoseno de 4x. Entonces la derivada va a ser, si u es la derivada del arcoseno de 4x, entonces la función que nos dieron sería u al cuadrado, ¿verdad? U al cuadrado. Y para derivar u al cuadrado, vamos a multiplicar la u al cuadrado, pero también vamos a multiplicar a u, perdón, a derivar. Vamos a derivar a u al cuadrado, pero también vamos a derivar a u, ¿verdad? Entonces aquí está planteado. Y' es igual a la derivada de u cuadrado por la derivada de u, y sabemos que u es arcoseno de 4x. Le pude haber escrito u, pero mejor le escribo arcoseno de 4x.
Entonces vamos a derivar, como la derivada de u cuadrado es 2u, acuérdese, el 2 pasa a multiplicar y se le resta 1 como exponente, entonces nos queda 2u a la 1, que es lo mismo que 2u. Entonces, como eso es relativamente fácil, vamos mejor a derivar, aunque ya estamos manejando estas fórmulas de derivación de funciones trigonométricas inversas. Vamos a derivar el arcoseno de 4x, que justo en el ejercicio anterior la hicimos, ¿verdad? Se hizo esa derivada exactamente de 4x. Entonces sabemos que la derivada del arcoseno es igual a la derivada del argumento sobre 1 menos el argumento al cuadrado. Entonces aquí lo planteo, deriva f' de 4x sobre 1 menos 4x, todo ello al cuadrado. Ya lo habíamos calculado que era igual a 4, la derivada de 4x es 4 sobre raíz de 1 menos 4 al cuadrado 16 y x al cuadrado es x cuadrado. Entonces ya lo tenemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? De nuevo, la derivada sería la derivada de u cuadrado por la derivada de u. ¿Verdad? La regla de la cadena. Entonces sabemos que la derivada de u cuadrado es igual a 2u, el 2 pasa a multiplicar. Y la derivada del arcoseno de 4x es 4 sobre raíz de 1 menos 16x cuadrado. ¿Correcto? Entonces ahora si sustituimos otra vez a u, ¿qué decíamos que es u? U decíamos que es arcoseno de 4x. Entonces lo volvemos a sustituir. Nos queda que y' es igual a 2 arcoseno de 4x multiplicado por 4 sobre 1 menos sobre raíz de 1 menos 16x cuadrado. Entonces acuérdese que aquí tenemos, por decir así, un entero por un racional. ¿Cómo se hace? Se multiplica el entero por el numerador y se copia el denominador. 2 por 4 es 8 y copiamos, ¿verdad? Y copiamos lo demás. Arcoseno de 4x. Acuérdese que le mencionaba que cuando multiplica una constante por una función, llamémosle así, solo multiplica los coeficientes y copia lo demás. 8 arcoseno de 4x sobre raíz de 1 menos 16x cuadrado. Y ahí pues tenemos esa ya resuelta. Vamos con esta otra que es bastante sencilla. Es la más sencilla de todos, pero trataré de explicárselo de la mejor manera. Porque es sencillo, pero muy importante entender de dónde nace toda esta situación. Ok, nos dicen que la función que vamos a derivar es el arcotangente de la tangente de x. Yo creo que por si usted no sabe, una función por su inversa nos libera el argumento, es decir, arcotangente de la tangente es igual a x, nos libera x, que sería el ángulo, el argumento, no los libera. Aquí se lo voy a explicar por qué. Por decir así, se lo voy a demostrar por qué. Aquí tenemos este triángulo, ¿verdad? Donde nos dan que para este ángulo B, que está en rojo, el lado opuesto son 12 centímetros y el lado adyacente son 5 centímetros. Vamos a calcular la tangente. La tangente de un ángulo es igual al lado opuesto entre el adyacente. Es decir, tangente del ángulo B es igual a 12 centímetros sobre 5 centímetros. ¿Qué es esto? Esto es la tangente, ¿verdad? Esto es la tangente. La tangente de B, que en este caso si a B le llamamos X, sería la tangente de X. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar X? ¿Cómo vamos a encontrar B? Pues simplemente a la tangente le calculamos el arco tangente. Por eso el arco tangente de la tangente nos libera a la X, nos libera el argumento. ¿Sí? ¿Pueden ver? B, el ángulo B sería igual al arco tangente de 12 sobre 5. Y en este caso, B, el ángulo sería 67.4 grados. Hasta lo vamos a hacer. Que logran ver esta calculadora, que es la que les mencioné en el vídeo de ayer. Es un simulador. Ahí en varios de mis videos está el link para descargarlo. Si no, usted solo en el buscador escriba simulador de FX82ES. ¿Verdad? Casio FX82ES, que es muy excelente. Se la recomiendo. Y si usted la compra en vivo, ¿verdad? No vale más de $6. Es relativamente barata. Ok. Entonces vamos a calcular, decimos que la tangente de B es 12 sobre 5. Entonces el ángulo B es igual al arcotangente de 12 sobre 5. Aquí vamos a hacer shift tan, ahí está arcotangente de ¿qué? De 12
entre 5. Cierro el paréntesis y le escribo igual. Aquí me dio, mire, que el ángulo es 67.4 grados. Si yo le calculo la tangente a 67.4 grados, ¿qué resultado me va a dar? Me va a dar 12 sobre 5. Entonces, o sea, una función por su inversa nos libera el argumento. Una función por su inversa nos libera el argumento. Es decir, el arcocoseno por el coseno nos libera el argumento. El arcoseno por el seno nos libera el argumento. El arco cotangente por la cotangente nos libera el argumento. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que y igual el arcotangente de la tangente de X, entonces quiere decir que simplemente Y es igual a X, porque esto nos libera a la X. ¿Y cuál es la derivada de X? La derivada de X es 1, entonces sencillo, la derivada Y' es igual a 1. Ok. Vamos con el ejercicio 16. Vamos con el ejercicio 16. Y igual al arco tangente. Y es igual al arco tangente, perdón, al arco coseno de 3 seno de X. Fíjese bien, aquí no se nos libera el argumento porque este es arco coseno y este es seno. No se me vaya a confundir. Si fuera arco coseno del coseno, ahí sí. Ok, entonces aquí vamos a hacer una salvedad que en este caso el argumento va a ser seno de 3x, no va a ser 3x, va a ser seno de 3x. Entonces, y es el arco coseno y f de x es el seno de 3x. Aplicamos la misma fórmula para el arco coseno, acuérdese que es menos, la derivada del argumento sobre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado del argumento. Empezamos a sustituir y decimos menos f' del seno de 3x sobre raíz de 1 menos el seno de 3x al cuadrado. El seno de 3x al cuadrado. Entonces primero vamos a derivar el seno de 3x. Ayer mirábamos cuál es la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno. Pero como en este caso 3x es el argumento y también lo podemos derivar, entonces la derivada de 3x es 3. Entonces el 3 pasa a multiplicar al coseno de 3x. La derivada del seno es igual al coseno del argumento por la derivada del argumento, ¿verdad? Entonces en este caso sería menos coseno de 3x por 3, pero por estética yo puedo poner el 3 antes, ¿verdad? Lo puedo colocar antes. Como es un producto, una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Ahora vamos a elevar, a operar la parte de abajo, raíz de 1 menos el seno de 3x al cuadrado. Entonces acuérdense que le he mencionado que cuando una función trigonométrica se eleva a un exponente, simplemente elevamos al exponente la función. Entonces pero tenemos que nos queda abajo raíz de 1 menos seno cuadrado de 3x. Seguimos operando. Si usted se recuerda las identidades pitagóricas, en mi canal de YouTube puede encontrar el círculo unitario, en donde ahí explico las partes de las identidades pitagóricas y sobre todo esta identidad pitagórica que dice el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Es igual a 1. Entonces, si usted va a despejar el coseno cuadrado, el seno cuadrado que suma pasa a restar al 1. Repito, acuérdese que es coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Si usted quiere despejar el coseno cuadrado, el seno cuadrado que suma pasa al otro lado a restar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado. Por lo tanto, todo esto que le tengo seleccionado, yo lo puedo reescribir como coseno cuadrado. Es lo que tengo aquí en este siguiente paso. Luego, como es raíz de coseno cuadrado de 3x, raíz de coseno cuadrado, acuérdese que la raíz de un cuadrado no se elimina. Es decir, si usted tiene raíz de 2 al cuadrado, que es 4,
le queda simplemente raíz de 2. 2 al cuadrado, raíz cuadrada, la raíz cuadrada le cancela el 2 y le queda solo 2. Por lo tanto, la raíz cuadrada de coseno cuadrado es simplemente coseno, ¿verdad? Entonces nos queda coseno de 3x. Y fíjense bien que arriba tenemos negativo 3 coseno de 3x y abajo tenemos coseno de 3x. Entonces se nos cancela coseno de 3x porque coseno de 3x entre coseno de 3x es igual a 1. ¿Verdad? Entonces, y negativo 3 por 1 es negativo 3. Negativo 3. Ok. Luego vamos al siguiente ejercicio. Solo nos faltan como 2 o 3. Si oyen algún ruidito arriba, disculpen, está lloviendo aquí. Pero estoy hablando más fuerte para que usted escuche bien. Luego tenemos el 17. Dice, y es igual al arcoseno de raíz de x. Solo nos faltan 2 ejercicios. Y igual al arcoseno de raíz de x. En este caso, f de x va a ser raíz de x, es decir, el argumento. ¿Verdad? Y es igual al arcoseno y f de x es raíz de x. Ok. Entonces ya sabemos la fórmula del arcoseno de la derivación. La derivada del argumento entre raíz de 1 menos el argumento al cuadrado. Sustituimos. Sabemos que raíz de x lo podemos expresar como x a la 1 medio. Acuérdense que x es como que sea x a la 1, ¿verdad? Y el índice de la raíz pasa a dividir. Entonces sabemos que raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio. Es lo mismo que x a la 1 medio. Entonces aquí lo tenemos planteado. ¿Y cuál es la derivada de x a la 1 medio? ¿Verdad? Lo vamos a hacer aquí aparte. No, aquí seguido vamos a hacer todo. La derivada de x a la 1 medio, acuérdese que el exponente pasa a multiplicar. Aquí tenemos un medio que multiplica y a ese exponente se le resta 1. ¿Cuánto es un medio menos 1? Un medio menos 1 es lo mismo que decir un medio menos 2 medios. ¿Y cuánto es un medio menos 2 medios? Negativo 1 medio, ¿verdad? Es negativo 1 medio. Por lo tanto, la derivada de x a la 1 medio, o sea, raíz de x es igual a 1 medio de x elevado a la negativo 1 medio. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Sobre raíz de 1 menos raíz de x al cuadrado, nos elimina el radical y nos queda la x, ¿verdad? Nos elimina el radical y nos queda la x. Luego, ¿qué va a suceder? Este exponente, acuérdese, como es negativo, lo podemos colocar positivo pasando esto para abajo. Solo esto, x a la negativo 1 medio, lo vamos a pasar abajo en el denominador, pero ya va a pasar como exponente positivo. Entonces nos queda que eso es igual a 1 medio sobre x a la 1 medio que multiplica a raíz de 1 menos x. Entonces sabemos también que x a la 1 medio lo podemos expresar como raíz de x. Entonces nos queda raíz de x que multiplica a raíz de 1 menos x. Ahora sí, podemos, acuérdese que las dos son raíces cuadradas, entonces usted puede multiplicar, para multiplicar raíces del mismo índice, usted copia el radical y multiplica los radicandos. Por eso aquí en este siguiente paso yo planteo bajo el mismo radical la multiplicación de x que multiplica a 1 menos x. Estamos aplicando las propiedades de multiplicación de los radicales. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo puede dejar así si usted quiere o hace la multiplicación. Yo hice la multiplicación. X por 1 es x menos x por x es x cuadrado, ¿verdad? Entonces nos queda que la derivada es igual a 1 medio de raíz de x menos x cuadrado, ¿verdad? Pero acuérdese que este 1 medio lo podemos, suponga usted, permítame hacerlo aquí para si no me entendieron ahora, voy a escribir que aquí está como coeficiente 1 sobre 1. Acuérdese que esto es lo mismo, ¿verdad? 1 sobre 1 es 1 y 1 por raíz de x menos x cuadrado es raíz de x menos x cuadrado. Entonces aquí vamos a aplicar lo de los extremos. 1 por 1 es 1. Acuérdese que los extremos es el numerador y el denominador es
los medios. 1 por 2 es 2. Entonces aquí iría un 2, ¿verdad? Entonces por esa razón, la derivada, la respuesta de la derivada es que es igual a 1 sobre 2 que multiplica a la raíz de x menos x cuadrado, ¿verdad? Usted lo pudo haber dejado aquí si quiere, ¿verdad? Aquí. O no, si quiere no pudo, lo pudo haber dejado, en algunos aparecen así, la multiplicación de los dos radicales abajo, ¿verdad? Es cuestión de gusto. A mí me gusta llegar simplificarlo lo más que yo pueda. Pues hoy sí, para terminar con este vídeo, con esta transmisión, vamos con el último ejercicio, que en este caso es el número 18, y nos piden la derivada de raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 por el arco secante de x. Entonces aquí tenemos la derivada de un producto, entonces vamos a calcular por separado. ¿Cuál es la derivada del arco secante? La derivada del arco secante es la derivada del argumento sobre x que multiplica a raíz de x cuadrado menos 1, ¿verdad? Ok, entonces en este caso, arco secante de f de x, entonces podemos ver que en este caso el argumento, es decir, f de x es x. Por lo tanto, ¿verdad? La derivada de x sabemos que es 1, entonces nos queda que la derivada del arco secante de x es 1 sobre raíz de x que multiplica a x cuadrado menos 1, ¿verdad? Entonces, planteando nuevamente el ejercicio, y igual a raíz de x cuadrado menos 1 por el arco secante de x, vamos a calcular por separado primero ahora la derivada de la primera parte, la derivada de la primera función. Sabemos que lo podemos expresar en forma exponencial porque si usted escoge el radicando como base, lo encierra entre paréntesis y le puede colocar denominador 1. Y el índice de la raíz pasa a dividir al exponente. Entonces, en este caso, raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 es igual a x cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio, elevado al exponente 1 medio. Ok. Entonces sabemos que la derivada, porque x elevado al exponente x cuadrado menos 1 elevado al exponente 1 medio, todavía no hemos estado derivando, simplemente hemos estado transformando al radical de la forma exponencial para aplicar la regla de una potencia y lógicamente la regla de la cadena, puesto que la base es más de un término, derivables. Ok, entonces aquí sí ya planteamos. Acuérdense que es x cuadrado menos 1 a la positivo 1 medio. Ya derivado, el 1 medio pasa a multiplicar y al exponente siempre se le resta 1. Y luego, en este caso, por la derivada de este argumento de la base. La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0. Entonces, por lo tanto, por 2x, ¿verdad? Acuérdese que el 2 pasa a multiplicar y como exponente se le resta 1. Ok. Podemos también hacer la multiplicación este 2x por este 1 medio. Usted sabe que 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1, entonces nos queda una x. ¿Verdad? Nos va a quedar una x. Y aquí diríamos que 1 medio menos 1, es decir, menos 2 medios, es igual a negativo 1 medio. Signos distintos se restan y conservan el signo del número con mayor valor absoluto. Entonces aquí tenemos 2x por 1 medio nos dio x, ¿verdad? Y x menos 1, x al cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio menos 1 nos dio menos 1, negativo 1 medio, perdón, menos 1 medio. Ok. Entonces acuérdese que queremos pasar, usted quiere el exponente positivo, le aplicamos la recíproca y nos quedaría x cuadrado menos 1 a la positivo 1 medio. Y no olvide que como el 2 indica, el 2 de un exponente racional indica índice de raíz, entonces quiere decir que es raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 y todo eso elevado a la 1. Y sabemos que el exponente 1 no es necesario escribirlo. Entonces tenemos que la derivada de raíz de x cuadrado menos 1 es este valor. Entonces ahora sí ya aplicamos el producto de una derivada, el producto de una función, la derivada de un producto, como lo quiera llamar. Entonces aquí si ya lo planteamos es igual a la derivada de la primera función por la segunda. A la primera derivada, que aquí está, la que acabamos de calcular,
por la segunda que es arco secante de x, más la primera función por la segunda derivada, o sea, la segunda función derivada. La derivada de arco secante, al inicio lo hicimos, es 1 sobre x que multiplica a raíz de x cuadrado menos 1. Entonces ahí está planteado. Ahora vamos a operar. Aquí hay una multiplicación en esta primera parte. Entonces, arco secante de x por x es x que multiplica arco secante sobre, ¿verdad? El denominador. Acuérdese que el numerador con numerador, aquí lo tenemos planteado, y el denominador que aquí es 1, por denominador nos da este mismo. Lo mismo hacemos acá, raíz de x cuadrado menos 1 por 1 es raíz de x cuadrado menos 1 sobre 1 por esto, ¿verdad? Denominador 1 aquí por esto es igual a esto mismo. Entonces nos queda así. Luego podemos cancelar nosotros. Aquí está arriba y está abajo, podemos cancelar, nos va a quedar únicamente arriba un 1 y abajo la x. Entonces lo que tenemos planteado aquí, x por el arco secante de x sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 más 1 sobre x, que es lo que nos quedó acá. Ahora vamos a aplicar la regla de la carita feliz para desarrollar esta suma, ¿verdad? Este numerador por esta x nos va a dar x cuadrado arco secante de x, ¿verdad? X por x es x cuadrado. Y luego esto por 1 es igual a esto. Entonces nos va a quedar x cuadrado arco secante de x más raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 sobre el producto de estos dos. Es decir, sobre x que multiplica a raíz de x cuadrado menos 1. Es lo que tenemos planteado aquí. Acuérdense, x cuadrado por arco secante de x más raíz cuadrada de x cuadrado sobre el producto de los denominadores y problema resuelto, ¿verdad? Hemos terminado. No olvide que si usted se aplica, si usted cada vez le da más, va a ser cada vez más completo en sus clases. Su patria lo necesita, su familia también. Así es que ánimos, ánimos, ánimos. El mundo de las matemáticas es más bello y atractivo de lo que usted piensa. O sí, concéntrese y dele duro. Si usted practica, practica y practica, seguro que aprobará todas sus asignaturas. Que Dios lo bendiga, cuídese mucho. Dios primero, nos seguiremos viendo. Hasta la próxima.